Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy estamos en esta serie de charlas que hacemos los jueves que se llama Habilidades para la búsqueda de empleo. Hoy tenemos a Lisette Luna Mejía con nosotros, que nos va a platicar sobre los errores más comunes que se tienen al elaborar un CV y además nos va a dar algunos tips para enriquecer entrevistas en estos tiempos de COVID que es tan importante. Lisette, bienvenida, muchísimas gracias. Hola Candy, muchas gracias, mucho gusto, muchísimas gracias a nuestra audiencia y bueno, pues ya listos para empezar esta buena charla. Muy bien, pues déjenme presentarles un poco a Lisette. Ella es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con un diplomado en psicología organizacional también por parte de la UNAM. Es especialista en capital humano y además es candidata a maestra en gestión de capital humano por Universidad de La Salle, pero tiene 12 años de experiencia en el área de recursos humanos y ahorita se encuentra en el área justamente de recursos humanos de un colegio con bachillerato internacional. Lisette, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Les recuerdo a todos que nos siguen a través de Facebook que ahí pueden dejar sus dudas y comentarios y al final tendremos un espacio para que Lisette nos pueda contestar estas dudas. Si no nos da tiempo, les prometo que nosotros perseguimos a Lisette para que nos ayude a contestar las dudas. Entonces, dejen ahí todas sus dudas y sin más, Lisette, te dejo el público para que Perfecto. compartas la pantalla y empecemos la presentación. Muchas gracias. Bueno chicos, nosotros vamos a empezar a hablar acerca de los errores más comunes en una entrevista laboral. Para eso vamos a tener esta presentación. La H es de manera intencional, bueno, se ve la verdad como muy feo y es precisamente porque en entrevista o en currículums a veces se siente así, se siente un poco incómodo cuando realizan algún tipo de error. Entonces, la contribución que vamos a tener, pues espero que les sirva y que les pueda gustar. Bueno, vamos a pasar a esta otra lámina. Lo que vamos a ver en este momento, en esta plática, va a ser cómo los tips más importantes al realizar un currículum vitae. Vamos a incluir un título, los datos personales, un extracto, un resumen o un objetivo, la formación académica, la experiencia laboral, las competencias digitales que en este momento ustedes saben son muy importantes para cada uno de nosotros y nos hacen que tengamos cierto valor en el área laboral. La parte de los idiomas también y la parte de referencias laborales. De todos estos puntos no podemos prescindir de los que tienen el asterisco. En la segunda parte de esta charla me gustaría mucho mencionarles cuáles son los tips que yo les puedo dar con la experiencia que tengo, contratar a tu empleador, la vestimenta que puedes usar, las principales competencias tanto de la empresa como tuyos, las experiencias concretas, un lenguaje concreto pero determinante a la hora de tener una entrevista, ser amable, sobrio, positivo en todo momento. Y cómo hablar de las expectativas de sueldo, que a veces cuestan un poco de trabajo, pero también es necesario saber que vamos a tener un empleo remunerativo y que nos pueda cubrir todas las necesidades que tenemos. En el tercer punto me gustaría hablar mucho un poco acerca de generar valor en esta época de pandemia, porque si bien es cierto, es una época en la que la parte remota ha sido o está siendo muy importante y estamos maximizando nuestros recursos. También es importante que ustedes puedan generar valor en esta época, porque seguramente los reclutadores vamos a preguntar qué hiciste en la pandemia, cómo te desarrollaste, qué habilidades fueron las que desarrollaste en esta época o mientras estábamos en época de confinamiento. Bueno, quisiera hablarle de los tipos de CVs que podemos encontrar y de tal manera que ustedes puedan también como observar gráficamente cuál es el punto que los reclutadores tenemos cuando revisamos un CV.
Los principales errores que tenemos al realizar un survey es cargarlos de información. Por favor, evitemos cargarlos de información. El objetivo de esta plática es que vamos a maximizar nuestros espacios, vamos a minimizar nuestra información siendo de manera asertiva, de manera concreta y de tal forma que podamos causarle un impacto importante a nuestro reclutador. Entonces, lo que yo recomiendo es poner un título con una frase muy corta de soy especialista en, soy biotecnólogo en cierta área de la biotecnología, un químico especializado en, biólogo con experiencia en, matemático enfocado en, y una simple frase, tampoco tiene que ser muy larga. Los datos personales que también puede incluir un currículum son el nombre completo, número de celular y un correo electrónico. De verdad necesita ser lo más serio posible, si es posible con su nombre y primer apellido o los dos apellidos, pero evitemos tener un correo electrónico que sea difícil o que pueda realmente no ser tan serio, porque eso también a nosotros nos da un impacto. Es como la primera presentación que tienes ante un reclutador y necesitamos ser lo más serios posible. Eso demuestra también nuestro compromiso y responsabilidad y la atención que vamos a poner en las actividades que realicemos cuando estemos trabajando. Si tienes redes sociales, también puedes incluirlas. LinkedIn, por ejemplo, es una de ellas y es de las más serias. Entonces, cuando ustedes tengan redes sociales, lo más recomendable es que si son laborables, puedan ustedes nutrirlas de una manera seria, de una manera confiable. Si ustedes tienen redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera, pero donde ustedes pueden como poner todas las ideas que se les ocurran, etcétera, mantengamos estas redes sociales aparte, de una manera personal, no como una manera laboral, ¿no? De esa forma. Si ustedes pueden incluir algún blog que ustedes hayan hecho, hayan realizado, algún sitio donde se puedan visualizar sus proyectos o emprendimientos. Hace poco entrevisté a un historiador que me dijo, yo estoy realizando algunas cápsulas de salud en esta época de COVID. Entonces, eso la verdad es que también les da valor y les da, nos da a nosotros los reclutadores mucha idea de lo que ustedes están emprendiendo, de la innovación que puedan llegar a tener. La dirección, si ustedes ya visualizaron a una empresa y esa empresa les queda cerca de su casa, pueden poner la dirección. Sería un plus para ellos saber y conocer en dónde ustedes están ubicados. Si no, pueden omitirla. La verdad es que tampoco es muy importante, aunque para los reclutadores también es importante saber que viven a 1 hora u hora y media de su trabajo y en esas ocasiones la verdad es que sí consideramos que puede llegar a ser un obstáculo. De preferencia no incluir el RFC, el CURP, el número de licencia de manejo. Son datos que realmente nos quitan espacio y no a nosotros los reclutadores no nos sirven demasiado, a menos que ustedes estén aplicando a alguna empresa donde les piden licencia de manejo, por ejemplo. Entonces ahí sí es importante meter el número de licencia. O les piden específicamente el CURP o el RFC. A menos que sea una empresa de ese tipo, se puede incluir. Aquí vamos a ver gráficamente 2 ejemplos. En el primero, la verdad es que es muy llamativo. Los colores me atraen, entonces sí le voy a poner como toda como mi atención. Y en realidad es una parte en la cual nuestro currículum, al igual que en los supermercados, por ejemplo, vamos entrando y los productos de la canasta básica nos la ponen hasta el final
o hasta el fondo del supermercado. En el currículum podemos hacer lo mismo para que nuestro reclutador pueda pasar por todas las áreas que vamos incluyendo, pero es importante que no sea en más de 2 hojas. Si son, por ejemplo, chicos que están en el último semestre, si son pasantes o si solamente han tenido el servicio social o las prácticas profesionales, en no más de 1 hoja. Si son personas que ya han tenido algún tipo de experiencia laboral, no en más de 2 hojas. Eso de verdad es muy importante para nosotros y agradecemos que sea solo en 1 hoja porque si bien es cierto, yo en lo personal me tardo 20 segundos en poder escanear y extraer la información esencial en un currículum. Entonces, en el lado del currículum donde dice datos personales, el estado civil, por ejemplo, lo ponen. A veces es importante, a veces no lo es, dependiendo de la empresa. Entonces, ahorita vamos a ver que es importante que ustedes conozcan en la empresa, pero probablemente la libreta de cartilla militar tampoco es algo que nos puede importar. A lo mejor ya cuando el proceso está adelantado puede ser importante, pero en este momento no lo es y vamos a optimizar ese espacio que podríamos meter alguna otra actividad, por ejemplo, de la experiencia laboral. Del lado del currículum de color verde, la verdad es que tiene 4 datos en información personal, que son básicos, y esos son los que vamos a ver, me parece que está mejor estructurado. La parte de las habilidades, ¿no? que es también importante y que ahorita las vamos a ver. Es el software que él maneja, los cursos realizados, la formación académica y la información personal. Entonces, este es un chico que no ha tenido como una experiencia profesional, puede ser un pasante, puede ser algún egresado. Entonces, eso es como el perfil. Del otro lado es un chico que ya ha tenido como algunas experiencias un poco más importantes. Por favor, ahorita les aviso, pero la instrucción primaria, secundaria, preparatoria no la deberemos poner, porque si ustedes cursaron la licenciatura, entonces yo ya sé que cursaron la primaria, el preescolar, la secundaria y la preparatoria, a menos que en su preparatoria hayan tenido algún curso, alguna rama final o hayan obtenido algún certificado de especialidad, eso sí me importa y eso sí me gustaría que lo pusieran. De otra forma, no. Antes de la licenciatura, ninguna otra formación. Y aquí lo vamos a ir viendo. El perfil o objetivo. Entonces, este es el extracto de quiénes son ustedes, cuántos años de experiencia tienen, cuál es el objetivo a alcanzar como profesionales, y lo más importante para nosotros los reclutadores es saber cómo lo van a hacer, de qué forma van a lograr ese objetivo, por medio de qué habilidades. Para nosotros es lo más importante. Entonces, podríamos poner un extracto como profesional comprometido, si es en el caso de la salud, por ejemplo, o algún químico. Podemos poner comprometido con la salud y la mejora continua. Mi objetivo es generar valor por medio de mis habilidades y conocimientos y empezar a describir cuáles son los más importantes para ustedes. Pero recalco, deben ser muy, muy puntuales en todas las palabras que ustedes utilicen, porque vamos a economizar las palabras y a maximizar los recursos. En la parte de competencias digitales, cualquier competencia digital que vuelva más eficiente su trabajo. Por ejemplo, la paquetería de Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, todas esas están incluidas dentro de la paquetería Office. Si ustedes me ponen paquetería Office, yo entiendo que están incluidas. No tendrían que ponerme cada una o describirme cada una. A veces es importante, de acuerdo al perfil que se maneje. Por ejemplo, si ustedes utilizan un software especializado, entonces sí lo podemos poner.
si utilizan algunas plataformas específicas, algunas apps que mejoren su eficiencia en el trabajo, alguna página web de ustedes, ¿no? Que ustedes hayan desarrollado, también es importante para poder nosotros saber qué tanta iniciativa ustedes tienen, a conocer qué tanta creatividad, qué tan innovadores son, pero también el contenido de esas páginas. Tienen que cuidar mucho el contenido de esas páginas. Algún blog o algún video. La formación académica es lo que les comentaba. La parte en el último grado de estudios, sí es un estudio relevante en la preparatoria como analista clínico o como analista o técnico en computación o algún tipo de experiencia laboratorista o algo por el estilo, eso sí es importante. Después viene la licenciatura, pero antes de eso no es necesario que pongan algún tipo de educación primaria, secundaria o preparatoria. Después de la licenciatura, ustedes van a poder nombrar cualquier tipo de posgrado que hayan hecho, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, cualquiera, y eso les da valor a su currículo. Tienen que mencionar la universidad en la cual estuvieron. Eso la verdad nos enriquece mucho saber si es presencial, si fue en línea, en dónde fue. Entonces eso también es importante, así como el periodo, cuál es el tiempo que estuvieron estudiando. De esa forma nosotros sabemos si es de forma continua, si entonces estudiaron la licenciatura, se dedicaron a trabajar y después regresaron a la maestría, o estudiaron la licenciatura y después se fueron a la maestría. Entonces, si ustedes no lo mencionan, por ahí va a haber un gap o un espacio perdido en donde no sabemos qué hicieron en ese tiempo. Su estatus, titulado o pasante. Si ustedes me pueden poner titulado, ok, perfecto, eso a nosotros nos enriquece mucho. O pasante, o si en lugar de titulado pueden poner su cédula profesional, también es importante, así sabemos que ya están titulados. En la parte de la experiencia laboral, sí es corta, como les comentaba, organizarlo cronológicamente de tal forma que cada reclutador pueda identificar los periodos en los cuales ustedes estuvieron, incluir mes y año de preferencia. Si es amplia, organizarla por áreas, porque hay algunos que tienen experiencia como docentes o hay algunos que tienen experiencia como de la forma más en empresas o en empresas o en industrias. Entonces, eso también es importante. Ustedes los pueden organizar o por áreas o cronológicamente, pero los últimos 3 trabajos, eso sería importante. Recordemos, no más de 2 hojas. Es importante poner el puesto, poner periodos y meses y años en cada uno de ellos y las principales actividades o las actividades que crean ustedes que son más atractivas, que los hace diferentes, que les den un plus ante cualquier otro candidato. También eso es muy válido, ¿no? Con preguntas clave que pudieran mejorar en la redacción de su CV. Estos 2 aspectos, tanto la formación académica como la experiencia laboral, se tienen que hacer de forma cronológica. Eso es algo importante porque de esa forma sabemos si estuvieron sin trabajo algún tiempo, qué hicieron en ese tiempo que estuvieron sin trabajo, ¿no? No es que esté mal, pero queremos saber en qué estuvieron haciendo. Seguimos con los tipos de CV. De esta forma, como yo les decía, tenemos 20 segundos para poder vislumbrar o tener una idea de quién es la persona de la cual estoy leyendo su CV. Entonces, si ustedes me pueden poner sus datos de contacto, los idiomas, las habilidades, sus hobbies, que por ejemplo en el currículum del lado
el azul, el que tiene colorido, pues los hobbies solamente los está identificando con algunas imágenes. Eso está perfecto, a mí no me causa ningún problema porque yo ya sé que eso es lo que a él le gusta. Ya para mí, él está ahorrando espacio, está ahorrando la parte del lenguaje sin describirla tan a fondo. Ese espacio lo podemos utilizar para, por ejemplo, su educación, que es un poco más larga, o para su experiencia. Entonces, eso es lo que debemos optimizar también como su objetivo. Y su título, en este caso, es diseñador gráfico. Ahorita hablamos un poco acerca del estilo de la foto que podríamos utilizar. Al contrario, en el otro currículum, la verdad es que está ordenado, ¿no? Tiene todos los elementos que necesitamos. La impresión visual tal vez no es tan atractiva como el otro, pero tiene todos los elementos. Solo que deberemos, nuevamente, no debemos saturar toda la información en una hoja. Y eso también necesitamos saber a qué empresa estamos aplicando, porque si sabemos a qué empresa estamos aplicando, podríamos quitar algunas secciones que tal vez para esa empresa no sean relevantes en esa cuestión. Y él, por ejemplo, sí me hizo caso en este ejemplo del supermercado, donde inicia con el resumen y hasta el final tiene su información como adicional en idiomas, etcétera, pero si podemos hacer más fácil el entender o hacerle la vida más fácil a las personas de recursos humanos, no es porque seamos como flojos o algo por el estilo, sino porque el impacto que ustedes van a dar es diferente si tenemos más digerida esa información. Si ustedes logran impactarnos, créanme que vamos a pasar un poco más de tiempo en su currículum observando, tal vez le demos una segunda leída a ese mismo porque lo consideremos o lo pongamos en la parte de los seleccionados. La parte de los idiomas, yo les recomiendo evitar porcentajes, el 70%, el 100%, porque en realidad eso es una parte subjetiva. Nadie sabe cuánto es el 50% de inglés o el 100% de inglés. Finalmente nadie tiene el 100% de un idioma. Nadie conoce a la perfección un idioma. Me atrevería a decir que ni siquiera un lingüista. Entonces, el 100% me parece que es bastante ambicioso. Y sería diferente si ustedes, por ejemplo, han tomado algún curso, alguna certificación de inglés que les pueda ayudar. Entonces, ahí sí podríamos poner, bueno, del marco común europeo, yo tengo el B1, o tengo el B2, o tengo el C1, o tengo el C2. Eso para nosotros ya habla de que ustedes saben de qué están hablando y que es confiable el nivel de inglés que ustedes estarían manejando. Entonces, por favor, podríamos evitar estos porcentajes. La parte de las referencias laborales, a veces las incluyen, a veces no, y no las tendrían que incluir en su currículum en la primera parte, o no tendrían que incluirlo, pero si tienen la posibilidad de incluirlas, entonces incluyan el nombre de la institución en donde ustedes estuvieron trabajando, ya sea prácticas profesionales o servicio social, el nombre del jefe directo, el correo institucional, el teléfono institucional, y siempre hay que pedir cartas de recomendación o constancias laborales. Eso es muy importante. ¿Y por qué correos institucionales? Porque nosotros como recursos humanos necesitamos verificar que estamos dejando pasar a nuestra empresa a personas serias y que nos están diciendo la verdad. Entonces, esta forma de pensar al revés y de pensar cómo puedo convencer al reclutador de que soy una persona con las capacidades, con las habilidades, con los conocimientos y con el aprendizaje que ya adquirí, esta es una buena forma y es importante para nosotros.
Bueno, hasta este momento vimos la parte del currículum. Me gustaría ahora darles algunos tips en la cuestión de entrevista, que es también muy importante. La primera es contrata a tu empleador. Cambiemos el chip. No nos están contratando a nosotros, tú estás contratando a tu empresa. ¿Y para eso qué necesitamos hacer? Bueno, podemos ingresar a la página de la empresa, conocerla, saber dónde está ubicada, cuál es el giro, visualizar fotos o pequeños detalles que cada empresa tiene, porque así tú te vas a dar cuenta de la manera en que, por ejemplo, vas a ir vestido, o en la manera en que ellos se dirigen, o de qué tan rígida, qué tan flexible es. Entonces, es ese punto. Tú contrata a tu empleador. Una vez con la investigación realizada a cada una de las empresas a las cuales ustedes están aplicando, porque recordemos que ustedes nos eligen a nosotros, podemos ver la vestimenta. Si ustedes se meten a la página de cada una de las empresas, pueden ver si las personas que están ahí están vestidas de traje, qué tan formales son, si no son tan formales, si pueden vestir un poco un look más casual, ¿no? Donde no lleve, por ejemplo, el saco o la corbata, puede ser solo el saco sin la corbata. Eso nos habla de un look más flexible, un look más relajado, pero serio, sobrio. Entonces, eso nos habla como de esos rasgos de personalidad en el candidato. No está mal que lleguen en la forma casual, pero que sí sean formales en la forma en que se dirige, ¿no? No siempre está relacionado, pero sí es importante. A mí me parece que yo creo que el 80% de si ustedes pasan a la siguiente fase o no, mucho tiene que ver con la vestimenta, no por cualquier tipo de discriminación o racismo, sino porque nos está hablando de su personalidad, de qué tanto ustedes se pueden adaptar a esta empresa que nosotros, o a la empresa que ustedes a la cual están acudiendo. En el caso de las chicas, pues puede ser una falda. Hay empresas, por ejemplo, que sí necesitas, si eres mujer, llevar falda y tacón. No siempre es de pantalón, pero sí las motivan a que lleven una falda o algo por el estilo. También ustedes tienen que checar si eso para ustedes es importante o no. Si no es importante y se pueden acoplar a cualquier tipo de vestimenta, está perfecto. Pero si para ustedes representa alguna limitante, entonces habría que considerarlo. Recordemos que ustedes están reclutando a su empresa. Competencias organizacionales. Así como nosotros describimos algunas competencias dentro de nuestro currículum, también tenemos que investigar qué competencias organizacionales tiene cada empresa. Por ejemplo, algunas de las competencias más importantes o que mayormente se repiten en las industrias, en las empresas, son el trabajo colaborativo, la creatividad e innovación, la iniciativa, la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad ante el cambio, la comunicación y la responsabilidad. Entonces, si ustedes están de acuerdo con las competencias organizacionales de cada empresa y ustedes piensan que son afines con ellas, vamos a ir por un buen camino. El trabajo colaborativo es muy importante para todas las empresas y es algo que ellas se fijan mucho, pero también en la entrevista el reclutador les puede decir en qué forma, tal vez no sea tan directo como decirme, oye, ¿me puedes dar un ejemplo de en qué momento estuviste en un trabajo colaborativo? Pero generalmente les ponen una situación en donde ustedes pueden desarrollar la solución y entonces ustedes pueden hacer uso de, mira, yo
se presentó esta situación, lo primero que hice fue pues ayudarme de mis compañeros, pedir soluciones o pedir opiniones acerca de eso. Entonces, la verdad es que siempre he tratado de generar un trabajo colaborativo porque me gusta al solucionar. Entonces, si comprometen a su equipo, el objetivo lo van a alcanzar o por lo menos van a hacer que se pueda mejorar. Entonces, cada una de estas competencias, ustedes las van a tener que demostrar en la entrevista. Y les comento, no es que les digan, dime cuándo utilizaste el trabajo colaborativo, cuándo la creatividad, cuándo la innovación, cuándo la iniciativa. En una sola pregunta, en una sola situación, ustedes pueden responder a todas ellas. Entonces, de una situación difícil, cómo ustedes la plantearon, cómo ustedes vieron o visualizaron algunas alternativas y cómo se solucionó. Creo que eso puede ser muy enriquecedor y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Experiencias concretas. Lo que les comentaba, ¿cuál es la situación problemática? ¿Cómo abordaste esta situación? Si fue en trabajo en equipo, si fue por medio de creatividad y flexible al cambio. Por ejemplo, si nosotros estamos siempre en todas las empresas y en todo momento, incluso en nuestra vida personal, pasa que hay momentos en los cuales te tienes que adaptar a una situación inesperada. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, pensar cómo puedes abordar ese problema, de qué forma, cuáles son las alternativas y cuáles son las consecuencias que esas alternativas que tú estás pensando tienen. Entonces, esa puede ser una buena respuesta. Les recalco, debe ser con lenguaje concreto pero determinante. Hay muchas personas que hablan muchísimo y eso a veces nos quita un poco el enfoque de lo que nosotros necesitamos buscar en una entrevista. Una entrevista no va más allá de los 30, 45 minutos y esos 30, 45 minutos ustedes tienen para poder venderse y para poder demostrarle al reclutador que cuentan con las experiencias necesarias o con las capacidades necesarias o por lo menos con la disponibilidad, disposición de aprender. Les recomiendo ser amables, sobrios, positivos y mostrarse interesados lo más posible. Procuren ser concretos, porque lo que les comentaba son 30, 45 minutos máximo lo que dura una entrevista. Lo demás es porque ya el reclutador les tiene que brindar información acerca de la vacante. Mostrarse positivos. Y esto sí es algo muy, muy importante. Por favor, no hablen mal ni de sus jefes, ni de sus compañeros anteriores, ni de sus antiguas compañías, porque eso da una impresión que nosotros no sabemos a veces cómo manejarla, porque nosotros somos como el filtro, entonces necesitamos saber qué tan objetivos son ustedes con eso que les pasó o qué no. Y finalmente, una de las recomendaciones que les hago es que si ustedes están atravesando o atravesaron un momento difícil con su compañero, jefe o compañías, entonces ustedes pueden desarrollar las habilidades para poder lidiar con ese tipo de personas que forman parte de la compañía. Las personas, nosotros no podemos cambiar a las personas, nos podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces, cambiar nuestra forma de ser para poder ajustarla de tal forma que podamos convivir en un equipo, eso va a ser muchísimo más relevante para un reclutador porque me estás dando la opción, me estás demostrando que lo solucionaste y que tú cambiaste y que tú te adaptaste a las circunstancias que de la otra forma. Entonces, eso sí creo que no necesitan hacerlo.
Por favor, muéstrense interesados, traten de no distraerse. Si necesitan tomar nota, está perfecto. Pueden incluso avisar a su reclutadora, bueno, voy a tomar unas fotos porque necesito guardar la información para futuras ocasiones o consultarla en otro momento. Entonces, también es importante, pero en ese momento están con su reclutador y si no están interesados, pues la verdad es que sí se nota. ¿Cómo hablar de expectativas de sueldo? A veces esto es complicado, pero nosotros tenemos ciertas necesidades que cubrir. Nosotros podemos decirles a nuestros reclutadores, ¿me podrías por favor hablar de las condiciones laborales? En cuestión de sueldo, de prestaciones de ley, prestaciones superiores. Es muy importante saber de qué forma las empresas trabajan. Puede ser que ofrezcan prestaciones de ley, pero si están hablando con sinceridad, la verdad es que es digno de admirar. Si tienen prestaciones superiores de ley, también quiere decir que se preocupan por el personal, que están tratando de mantenerlo, ¿no? ¿Y bajo qué esquema? Hay esquemas en donde todo tu sueldo se reporta al IMSS, hay esquema en donde parte de tu sueldo se reporta al IMSS, el otro no. Y no es que esté mal, las empresas funcionan de ese tipo y así les ha funcionado, pero si tú sabes que va a trabajar de esa forma, está bien. Si tú lo aceptas, está bien, pero hay que conocer y estar informados de cuáles son las repercusiones que tendrían cada uno de los esquemas. Yo no soy contadora, pero podrían tal vez hablar o buscar información acerca de cuáles son los esquemas que se están manejando en cada una de las empresas. Lo más importante que las empresas tienen es que hablen con honestidad, que hablen con la verdad para que podamos trabajar de la mejor manera. Porque un empleado que no ha sido reclutado con toda la información indicada y con toda la información clara, se vuelve una bola de nieve y es difícil. La verdad es que no es una experiencia padre y que se pudo haber evitado si habláramos con la verdad, ¿no? Y que se tiene que hablar con la verdad. Bueno, el sueldo pues se tiene que cubrir nuestras necesidades. La verdad es que muchos quisiéramos trabajar por gusto, muchos lo hacemos, pero tenemos necesidades que cubrir, tenemos recibos que pagar, etcétera. Entonces, ustedes podrían hacer alguna lista de los pagos que deben hacer, las colegiaturas, la parte de las finanzas personales, y las necesidades básicas para saber cuál es el sueldo que ustedes necesitan para poder aplicar a una posición. Si el sueldo es menor, yo sí consideraría o les sugeriría que lo piensen muy bien porque si no nos está cubriendo la necesidad principal, difícilmente vamos a poder seguir o podamos mantenernos como con esa tranquilidad de cubrir la necesidad principal monetaria. ¿En qué momento se puede negociar el sueldo? Me parece que en los momentos en el que ustedes pueden obtener algún tipo de aprendizaje, algún tipo de experiencia o una mejor calidad de vida. Entonces, tendríamos que negociar en caso de que el trabajo que ustedes para el cual están aplicando nos pueda brindar algún beneficio en estas tres áreas que les estoy comentando, pero finalmente es su decisión y a veces no estamos dispuestos a negociar y es válido que nosotros digamos o expresemos lo que estamos pensando y realmente si no nos cubre la necesidad, no hay forma, ¿no? Es válido decirnos a nosotros mismos la verdad. Y por último, generar valor en esta época de cuarentena también es muy importante para
para todos nosotros. ¿Cómo generaríamos valor en esta época de cuarentena de manera remota? Pues, por ejemplo, podríamos asistir a webinars, a pláticas como esta, por ejemplo, para que ustedes puedan enriquecer su aprendizaje. Hay webinars del liderazgo que son gratuitos, de manejo de emociones, de finanzas, de trabajo remoto, de habilidades para mejorar empleos, para mejorar presentaciones. Y a lo mejor los chicos que no están en este momento trabajando dirán, ¿por qué yo quiero saber sobre el trabajo remoto? Hay algo que está padre que ustedes puedan conocer, que es esta época ya está haciendo historia. Entonces, ¿tú de qué forma te moviste en el COVID, en época de COVID, en confinamiento, para poder buscar otras estrategias de aprendizaje, para buscar de qué forma repercutir, impactar a tu sociedad? Eso es algo importante y que nosotros como estudiantes y egresados de la UNAM, me parece que tenemos como esa responsabilidad de impactar a los demás por medio del trabajo que podemos hacer. Y no solamente los egresados de la UNAM, sino cada uno de nosotros, cada uno de la sociedad, ¿no? Pero este llamado es principalmente para ustedes. Proyectos, trabajar en proyectos de divulgación científica, de cápsulas, de información que genere valor y que pueda ayudar a otros. Les había comentado que hace poquito entrevisté a un chico historiador que me decía, yo hice unas cápsulas de salud para los chavitos, para los niños, para que se puedan cuidar en esta época de COVID. Entonces, eso habla de que está generando valor en él, está hablando de que necesita impactar o puede impactar a los niños y que está trabajando en diferentes aspectos. Cápsulas como videos, y entonces ya yo sé que si es por video, entonces utiliza herramientas tecnológicas, ¿no? Y habilidades para la vida. Generalmente me parece que esta época de confinamiento también nos está llevando como a tener muchísimo más paciencia con nosotros mismos, a ser tolerantes, a convivir con tu familia, a conocernos más, a reflexionar más hacia dónde vamos, quiénes somos y qué buscamos en nuestra vida profesional y laboral. A enfrentar ciertos miedos. Entonces, todos estos sentimientos y emociones que tenemos nos lleva a eso, a procurar desarrollar competencias emocionales que ustedes pueden muy bien decir en la próxima entrevista laboral que tengan. La verdad es que es también algo muy importante para nosotros y que seguramente vamos a preguntar. Y bueno, la verdad es que es parte, les quiero agradecer por mi parte, que hayan tomado como esta pequeña plática. Yo les dejo mi nombre es Lisette Luna Mejía, mi correo es lisette.luna.mejía@gmail.com. Mi página de Indeed, Lisette-Luna-Mejía 22. Soy del Colegio Hebreo Maguen David, del área de recursos humanos. Y la verdad es que si ustedes se interesan, pueden escribirme a mi correo. Yo estoy como dispuesta a que ustedes me puedan mandar su currículum. Yo se los puedo corregir o podemos entablar incluso una videollamada para poder hacer alguna entrevista de selección o de práctica para que ustedes puedan saber de qué forma es una entrevista en este momento, si hay algunas cosas que podríamos mejorar o si hay algunas cuestiones que ustedes quieran mejorar porque hay reclutadores más desafiantes que otros. Entonces, todo depende de la empresa en la cual ustedes estén más interesados en laborar. Entonces, si ustedes gustan, me pueden escribir yo me ofrezco con toda
con todo gusto a que ustedes me manden su currículum. Yo lo puedo checar, puedo mandarles comentarios sobre ese. Y si ustedes quieren, también podríamos hacer alguna sesión de entrevista para que ustedes puedan como tener esa práctica con alguien y saber cómo es esta entrevista o algo por el estilo. Y listo, no sé si por ahí Candy ande. Muchísimas gracias, Lisette. Oye, qué padre, qué increíble visión de decir, claro, yo estoy contratando a la empresa, ¿no? O sea, tengo que ver, creo que eso nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Muchas gracias por tu charla, tenemos muchísimas preguntas. Entonces, voy a empezar. Misa López dice, tengo duda de cómo agregar de manera objetiva en mi currículum las certificaciones y cursos en línea. En esta cuarentena, Coursera nos libró muchos cursos con certificaciones oficiales. Si no cuento con experiencia laboral concreta, ¿cómo puedo resaltar estos cursos en línea en mi CV? La verdad es que si ella no tiene alguna experiencia laboral, mucho de lo que nosotros buscamos en un pasante es que tenga por lo menos el conocimiento. Entonces, si ella está en los últimos semestres, seguramente ya hizo un servicio social. Eso lo podemos tomar como experiencia laboral. Y en la parte de cursos o cursos extra, podríamos enumerar de forma muy sintética los cursos. Recordemos esta parte de la economía en los espacios. Entonces, si podemos resaltar, por ejemplo, en negritas, ¿de qué trata? No es necesario que me ponga como todo el nombre, sino específico, que utilice como palabras clave. Eso es como algo muy importante. Ok, Ángeles Esteban nos dice, hoy en día, ¿a qué le dan más importancia las empresas? ¿A la formación o a la experiencia? Mira, ambas partes son importantes, la experiencia, la parte de la formación es muy importante. Si tú ya estás titulado, pues tienes los conocimientos, pero es la parte, y por más que podamos asistir a prácticas, que podamos asistir como a eventos, como estudiantes, nunca va a ser lo mismo que tener la práctica. Entonces, yo me permitiría decir que ambas partes son muy importantes para cualquier currículum, e incluso la parte de la experiencia laboral me parece que te define bastante. Es un reto muy importante para todos. Tenemos otra pregunta y esta fíjate que es mucho de nuestros chicos de la Facultad de Ciencias. Con respecto a los artículos de investigación y generación de conocimiento, ¿cómo ven las empresas estas habilidades? Mira, depende mucho de la empresa. Si la empresa es una empresa que se dedique a la parte de la investigación, lo van a tomar bastante, es como bastante importante para ellos. Si la empresa no se dedica a esa parte de la investigación, pero le gusta como innovar, conocer, etcétera, puede ser que le guste no en un 100%, pero sí en un 50%. Entonces, a eso me refiero con que puedas conocer a tu empresa, a la empresa que apliques, y que puedas ajustar tu CV de tal forma que resaltes las cosas más importantes para esa empresa y que puedas maximizar tus recursos, ¿no? Ok, esta pregunta la voy a leer de todas formas, creo que ya contestamos una parte, pero lo que dicen también es, muchas veces las empresas, cuando publican vacantes, por ejemplo, en bolsas virtuales, por lo general manejan un rango de salario propuesto. Si uno como candidato sobrecalifica para la posición, ya sea con idiomas o certificaciones, ¿es viable para nosotros intentar negociar un sueldo mayor del que inicialmente ofrece la compañía o esto hace que ya no seamos considerados para la vacante? Mira, depende mucho, no es que solo sea que nosotros, digamos, ya no vas a seguir en el proceso porque, como les decía, nosotros tenemos necesidades y necesitamos cubrir esas necesidades. Incluso si me están ofreciendo como menos dinero, si no cubre mis necesidades, difícilmente va a ser algo con lo que yo esté feliz o con lo que yo pueda durar mucho tiempo. Entonces, yo creo que si no es una expectativa que a ti te cubra,
definitivamente necesitarías primero o darle prioridad a las que sí te cubran. Y ser como en la plática lo decíamos, negociar, ¿qué tan negociable es? Depende. Si te cubre una necesidad y esa necesidad está cubierta y te va a dar como mayor aprendizaje, mayor experiencia o algo que pueda darte valor, puedes negociarlo. Pero si no te cubre la necesidad, difícilmente es viable a ser considerada. Ok, otra pregunta que es muy interesante, que también creo que lo manejaste un poco, aunque hablamos más como de carreras un poco técnicas en cuestión de la prepa, pero aquí lo que nos describen es, dice, hola, durante la secundaria y parte de la prepa fui activista en una ONG y siempre he tenido la duda de si estas experiencias se ponen en el CV. Depende mucho. La verdad es que si tienes otras cosas que sean como más de peso para tu CV, entonces puedes ir como priorizando qué tipo de información incluyes en tu CV. Si quieres ponerlo, está bien, siempre y cuando le des como la prioridad necesaria a lo demás, que no dejes de lado toda la información importante. Pero finalmente te digo, nosotros tenemos 20 segundos, 30 segundos para poder checar un CV y la verdad, te voy a ser sincera, difícilmente nos enfocamos en cosas tan específicas o tanto detalle. Ok, esta pregunta, fíjate que yo también tengo la duda. Esta pregunta la hicieron por mí, ¿no? Pero dice, ¿por qué son importantes los hobbies? Está muy chistosa la pregunta, la verdad es que está interesante. Nos da otra visión de ti, de qué haces, a qué te dedicas. Nos habla, por ejemplo, yo me he llevado como muchas buenas impresiones de personas que son como de carreras de ciencias, por ejemplo, pero que les encanta cocinar, ¿no? Entonces, en la parte de la cocina me dicen es que en la parte de la cocina pongo mi creatividad, voy midiendo, ¿no? Sí, con la perspectiva de 200 gramos de esto, 20 gramos de esto, etcétera, pero la creatividad es algo que me permite la cocina. Entonces, a mí me da como mucha información acerca de que puede ser una persona estructurada, pero también creativa, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos un poco en los hobbies. Ok, tenemos otra pregunta. ¿De qué forma podemos darle el peso a un diplomado o varios diplomados? Siempre son importantes porque quiere decir que te estás capacitando continuamente y tal vez no solamente en un área, sino en varias. Entonces, si tienes como muchos diplomados, no sé cuántos tengas, pero si son 2, por ejemplo, los puedes incluir sin problema en tu currículum. Si son 4, entonces vayamos separándolos en las áreas. Y si son todos de una misma línea, entonces, los vamos poniendo como por actualización, ¿no? Me parece que esa parte la puedes ir como organizando de tal forma que sí nosotros los reclutadores veamos que tú te sigues capacitando, que esa capacidad de aprendizaje continua tú la tienes, pero también necesitas como priorizar la información. Y bueno, a mí me encantaría recalcar esto, porque lo dijiste muchas veces, Lisette, y es justo tienen bien poquito tiempo. A veces no toda la información es relevante, pero lo más importante, y acuérdense siempre de esto, es que su currículum no siempre es el mismo, tiene que cambiar dependiendo de a quién se lo están dando. Entonces, a lo mejor en alguna solicitud sí va a ser muy importante poner los diplomados porque es lo que realmente te están pidiendo como experiencia, y a lo mejor en otros pues solamente vale la pena para decir me he actualizado, pero no va a ser tan importante, ¿no? Y esta pregunta también está difícil. Dice, en tu primera entrevista, ¿es conveniente hablar mucho o escuchar? Muy bien. En tu primera entrevista, depende, si es que no sé cuánta experiencia tengas, pero igual, volvemos a la economía. Si a ti
a la prioridad de las áreas. Si a ti lo que te interesa es ahondar más en la parte de la experiencia y en la parte académica, entonces nos esperamos a que llegue esa parte y empezamos a hablar un poco más, pero siendo concretos, no dando la vuelta, porque de verdad eso te quita a ti tiempo, o sea, minimiza todas las opciones que puedas tener. Entonces, lo que yo recomiendo es empezando a escuchar, y cuando tengas la oportunidad de dar ejemplos concretos, pero sustanciosos, entonces ahí puedes generar como mayor información útil. Ok, Lizeth, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy interesante. Nos diste un montón de tips, ¿no? Que a veces no tenemos como tan claros. Y sobre todo, creo que una de las cosas que a veces se nos olvida es esto. Nosotros tenemos que encajar en donde queremos ir, ¿no? Entonces, esta onda de ver la página, cómo se viste la gente, cómo está la página, qué tipo de información tiene, hacer como esta búsqueda previa antes de ir a tu entrevista o de postular es súper importante para saber que efectivamente encajamos, ¿no? Entonces, te quiero agradecer de verdad en nombre de la Secretaría de Vinculación por el tiempo que nos dedicaste. Yo sé que es dificilísimo ahora que todos estamos metidos en videoconferencias todo el día. Entonces, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Creo que tenemos un montón, todavía tenemos preguntas. Hay muchas felicitaciones para que te metas a verlas ahí. Y a todos Muchas gracias. ustedes les recuerdo que estas pláticas se quedan en Facebook, pero también se van a YouTube. Entonces, ahí pueden revisarlas después. Lizeth, creo que querías darnos un anuncio final. Tengo una vacante como pasante de laboratorio escolar en el colegio, entonces si ustedes tienen algún tipo de experiencia en laboratorio, manejo de laboratorio o también la parte docente, me pueden escribir a mi correo, me lo mandan. De todos modos ya Candy me va a hacer favor de meterlo a la página para que ustedes puedan postular. Y también, Candy, si me lo permites, sigue la opción en la propuesta de si ustedes quisieran que le echáramos un ojo a su CV, con todo gusto lo podemos hacer, ¿va? Sí, muchísimas gracias, Lizeth. Seguro te van a llover correos, espero que no sean tantos, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Gracias también por tomarse este tiempo durante esta hora para estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Bye.